Que Dios les bendiga y les guarde. Queridos hermanos, qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy domingo 1 de octubre. Recibimos un nuevo mes y estamos casi terminando la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el penúltimo día, mañana se acaba esta serie de devocionales. Estamos en el día 45, ha sido larga esta serie, pero creo que ha sido de muchísima bendición estar encontrándonos con Jesús cada día, analizando estas escenas, viendo al Maestro Jesús hablar, sanar, hacer tantas cosas, enseñarnos cosas tan importantes. Espero que ustedes hayan experimentado esto bonito de imaginarse a Jesús, las escenas de Jesús y de verdad salir de esta serie de devocionales conociendo más a nuestro Maestro. Hoy vamos a ir al capítulo 20 de Mateo y se llama este devocional Liderazgo de Servicio, liderazgo de servicio. Ayer terminamos el capítulo 19 con la historia del joven rico. Hoy vamos a ir al capítulo 20. Nos vamos a saltar los primeros versículos porque es una parábola. Ya dijimos que en alguna ocasión vamos a hacer una serie de las parábolas de Jesús, específicamente dedicada a todas las parábolas de Jesús. Hoy vamos entonces a ir a uno de los últimos encuentros con Jesús antes de su última semana, la semana que lleva a la crucifixión, que esa semana también la dejaremos para otra serie de devocionales, que la vida de Jesús es tan rica en enseñanzas que podemos estar toda la vida y no terminamos de conocer cada día más a nuestro Maestro. Hoy vamos a ir a una enseñanza muy importante de Jesús cuando sus discípulos le hacen una pregunta que denotaba un poco de soberbia en su corazón. Así es que vamos a ver lo que le preguntan a Jesús y cómo responde él. Vamos a Mateo 20 del 17 al 28, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, por este devocional. Gracias por esta serie en la que hemos podido conocer mejor a ti, Señor, conocerte mejor a través de tu Hijo Jesucristo, que eres tú en persona, Señor, encarnado en este mundo para darnos salvación, para enseñarnos los caminos que debemos seguir. Háblanos, te lo pedimos hoy, Señor, en el santo nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 20, 17 al 28. Dice así la palabra de Dios. Subiendo Jesús a Jerusalén, ya se están dirigiendo hacia Jerusalén. Recuerdan que vienen de Galilea, el norte, y han estado caminando desde hace un par de capítulos hacia Jerusalén. Y bueno, poco a poco se van acercando a Jerusalén. Y dice Jesús, dice el Evangelio de Mateo, tomó Jesús a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, es probable que iba Jesús no solamente con sus 12 discípulos, sino con mucha gente que iba precisamente a Jerusalén para celebrar las fiestas judías. Pero Jesús toma a sus discípulos aparte y les dice lo siguiente. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta es la tercera vez que Jesús profetiza su muerte. Está preparando a sus discípulos y sus discípulos poco a poco van entendiendo. ¿Se acuerdan que la primera vez se resistieron, más se opusieron a Jesús al grado de que Jesús dijo, quítate de mí, Satanás? La segunda vez no se le opusieron, solo se pusieron tristes. En esta ocasión no vemos que no vemos que haya mucha resistencia, parece que están aprendiendo, parece que están entendiendo que esto va a pasar, aunque todavía no del todo bien. Vamos a ver que tienen miedo después y ahora vamos a ver la pregunta que le hacen estos dos discípulos. Dice así, sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En el Evangelio de Marcos se nos dice que fueron ellos, los discípulos, los que hicieron esta petición. Aquí en Mateo se nos dice que fue la mamá. La verdad es que fueron los tres, eso es probablemente lo más seguro que pasó, ¿no? Los tres tenían esta intención, los discípulos mandaron a la madre por delante, aunque ellos eran los que estaban haciendo la petición. Prueba de ello es que Jesús le responde a ellos y no solo a la mamá. ¿Qué pedía la mamá y qué pedían estos dos discípulos, Juan y Jacobo? Estar a la izquierda y a la derecha de Jesús cuando Él venga en su reino. ¿Era algo bueno o malo? Pues probablemente era algo, de cierta manera, era algo que representaba que creían en Cristo Jesús, que reconocían que Cristo Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que creían en su palabra, pero tenían un entendimiento inadecuado de lo que significa seguir a Cristo Jesús.
Y Jesús nos va a hablar entonces del liderazgo de servicio, de la humildad, que es lo que nos viene hablando desde hace 2 capítulos. Todo su camino hacia Jerusalén, la enseñanza principal de Jesús, digamos que la serie de sermones de Jesús, por decirlo de alguna manera, en este camino hacia Jerusalén es la humildad, es la humildad. Dice Jesús, si yo, que soy hijo de Dios, vine a servir a los demás, también ustedes tienen que servir a los demás. Miren la respuesta de Jesús. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Para nosotros puede ser confuso. ¿Qué es eso de la copa? ¿Qué es eso del vaso y el bautismo? En aquella época se había entendido perfecto, porque era una manera de hablar del sufrimiento. La copa se refería al sufrimiento de uno. Como hoy día decir la cruz. En aquel entonces no había ocurrido la cruz, ¿no? No era una manera de hablar, como hoy decimos, la cruz que me tocó cargar. Porque ahora ustedes y yo vivimos después de Cristo, cuando entendemos lo que es la cruz, el sufrimiento. En aquella época se utilizaba la copa para hablar de el sufrimiento, las cosas por las que uno tiene que pasar que no son agradables. Jesús les dice, ¿ustedes pueden beber de esa misma copa? Jesús acaba de decir, yo voy a ir a Jerusalén, me van a matar. Y aquellos dos dicen, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús dice, ¿qué no entienden? ¿A poco van a beber ustedes de la misma copa que yo bebo? Y los discípulos, todavía sin entender, dijeron, podemos. ¿Y por qué digo sin entender? Porque lo que va a sufrir Jesús es algo único, algo único. Ninguno de nosotros podría haber hecho lo que Jesús hizo. Morir en la cruz, que no solo fue morir en la cruz, pagar el pecado de todos. En la cruz Jesús no solamente fue crucificado materialmente, físicamente hablando, en el sentido de clavado, pues sí, pena de muerte, lo mataron. No, en la cruz Jesucristo pagó el castigo, recibió la ira de Dios para que ustedes y yo no tengamos que recibirla, para que podamos tener salvación. Yo no hubiera podido hacer eso, ni tú ni nadie. Sin embargo, ellos, y me gusta su respuesta, honestamente, más allá de que estén equivocados, más allá de que a lo mejor hay un poco de soberbia y anhelo de poder, aunque también fe en Cristo Jesús, tienen ahí un entendimiento inadecuado, pero su actitud es de entrega. Dice Jesús, ¿pueden ustedes sufrir lo mismo que yo? Ellos dicen, podemos. Me encanta la actitud, me encanta la disposición a entregarse por Cristo. Su manera de pensar no es la más correcta, pero su actitud de entrega a Jesús, sí. Dicen, podemos. Y Jesús les dijo, versículo 23, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dice Jesús, sí, van a sufrir. Ahora, no lo mismo que Jesús, porque Jesús sufrió la ira de Dios y pagó por el pecado de todos, pero ustedes también van a sufrir como mis discípulos. Y efectivamente eso es lo que pasó. Jacobo fue el primer discípulo que recibió el martirio, el primero de los 12 apóstoles. Juan probablemente fue el último. Y hay varias historias de cómo murió Juan. No sabemos exactamente cómo. Hay quienes dicen que sí fue martirizado, hay quienes dicen que sí fue martirizado, pero no murió en el martirio, sino después murió porque Dios lo salvó del primer intento de martirio. Hay muchas historias al respecto. No está en la Biblia, así es que no es necesario afirmar ni una ni otra, pero el punto es que sí sufrieron por Jesús, fueron perseguidos. Y los discípulos de Jesús van a ser perseguidos. ¿Y sabes qué? Es normal. Si crucificaron a nuestro Maestro, que no nos crucifiquen a nosotros también. Y está bien. Y está bien. Porque no venimos a este mundo simplemente a hacer lo que se nos dé la gana, en cuestión de placeres terrenales. No, venimos a tener el placer más grande que existe, que es entregarnos por completo a Él. Y dice Jesús, pero yo no decido quién se sienta a mi derecha y a mi izquierda. No sé si en el cielo va a haber tal cosa como que alguien se sienta a su derecha o a su izquierda en la vida eterna. Probablemente no, y es exactamente lo que a lo mejor Jesús está diciendo, ¿no? Eso ni siquiera me toca a mí decidirlo porque probablemente, no sé, no sé cómo va a ser la vida eterna en cuestiones de tronos. Probablemente ni siquiera exista algo así. Y creo que es el punto de Jesús. Me parece a mí que Jesús no les va a explicar todo porque ni siquiera entendería, ¿no? Con los argentinos que dicen, es un sentimiento que no te lo explico porque no entenderías. Un poco así Jesús. ¿Cómo vamos a entender lo que va a pasar en la vida eterna si nuestro cerebro está limitado por este mundo? Pero algún día llegaremos.
Pero miren lo que pasa después. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Cómo que quieren estar a su derecha y a su izquierda?, dijeron los otros discípulos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen potestad sobre ellas. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice Jesús: en el mundo, la gente importante se siente en tronos grandes y manda, y tiene la oficina más grande, y tiene más dinero, y tiene más autoridad y más poder, y les gusta, nos gusta escalar en la cadena alimenticia de la burocracia o de las empresas. Dice Jesús: entre mis seguidores no es así. Entre mis seguidores, el que quiera ser el mayor será servidor. Por eso no sé qué me da cuando de pronto dentro del cristianismo se habla mucho de liderazgo y consejos para ser un buen líder. Y todos esos consejos tienen que ver con esta idea mundana de estar encima de los demás y de mandar y de escalar más y de tener más poder y de tener más gente y de tener más influencia y de tener... Sí, algo de bueno se puede aprender en el sentido de que sí, queremos predicar el evangelio a más personas, pero nunca debemos olvidar, y menos hoy, que está tan de moda, esta clase de liderazgo cristiano de celebridad, de gente famosa, de gente que el interés es más gente, más dinero, más edificios, más comodidades, más suscriptores, más seguidores, más... El liderazgo de servicio. El liderazgo cristiano es de servicio, y servicio es la palabra literalmente esclavo. El liderazgo esclavo. Los líderes cristianos no fuimos llamados a tener seguidores, a tener fans, a tener mucho dinero, mucho poder, mucha autoridad, mucha influencia. Fuimos llamados a ser más servidores. El que quiera ser el mayor será el servidor. Y el que quiera ser el primero será el siervo de los demás. ¿Se nos olvidó esto? ¿Por qué no hacemos caso a lo que dice Jesús? ¿Dónde escondimos esa enseñanza de Jesús cuando yo escucho en el mundo cristiano hablar tanto de liderazgo, influencia, poder? Cuando lo que Jesús dice es: sean siervos. Sean siervos, sirvan a los demás. Y termina diciendo Jesús la mejor frase de todo este texto: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es maravilloso esto. Si Jesús no vino para servir, si el Hijo de Dios, el más poderoso, el más importante, el que debería tener más autoridad, no vino para ser servido, vino para servir. Y lo vemos inclinándose para lavar los pies de sus discípulos. Y lo vemos extendiendo sus brazos en la cruz para morir por nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a pretender hacer algo diferente a eso? Nuestro liderazgo no puede ser un liderazgo mundano que busca parecerse. De pronto hay conferencias, ¿no? Conferencias de liderazgo donde los que dan las conferencias son gente que ni cristianos son. Empresarios que tienen mucho dinero y anhelamos aprender de los empresarios. No, aprendamos de Jesús, que se humilló para servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. No tengo tiempo para las enseñanzas, solo se las digo. Número 1, un líder está entregado por completo a la causa del reino, como los discípulos, que, más allá de su pregunta incorrecta, estaban dispuestos a morir. Número 2, un líder busca la gloria no busca la gloria y el poder, sino servir a los demás. Un líder cristiano no busca la gloria del poder, sino servir. Y número 3, un líder sigue el ejemplo de Jesús, que se entregó por completo y dirige con el ejemplo. Un líder no manda, no ordena, un líder va adelante dirigiendo con el ejemplo. Seamos esa clase de líderes cristianos que sirven. Gracias, Padre Santo, por este devocional que nos desafía a recuperar el modelo de liderazgo de Jesús, no el del mundo, Señor, no el de los empresarios, de las grandes corporaciones de este mundo, el de Cristo. Permítenos ser así en el santo nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.